Walaikum salam. Bueno, si no, voy a empezar introduciendo un poco a qué viene este directo que se me ocurrió de manera totalmente improvisada y se lo comenté a Hayati Bakery, que hace una repostería muy original y que se está encargando pues, de centralizar y coordinar todos los directos, sobre todo de gente joven o de cualquier persona pues, que quiere proponer temas que pues, nos pueda hacer un poco este confinamiento más liviano. Sé que es complicado empezar a hablar otra vez del coronavirus, porque entiendo que la gente pueda estar saturada un poco informativamente del mismo tema. Si bien yo quería quizás darle un poco un enfoque más relacionado con la tradición religiosa musulmana y con la situación pues, que pasa, al menos como es la situación de algunos de los países de mayoría musulmana que también están sufriendo pues, las consecuencias del coronavirus. Entonces, en este directo del COVID-19 y el Islam, nos centraremos en una parte para hablar de cómo desde el Islam se está afrontando esta situación de pandemia y de epidemia global con el COVID-19 y cómo digamos el coronavirus ha retado al Islam y al mundo islámico a importantes debates y dilemas de ámbito teológico y de ámbito religioso. El primer tema es que si bien hay ramas distintas dentro del Islam, sí que ha habido un consenso generalizado de respetar, digamos, de al mismo tiempo respetar los preceptos del Islam, siempre que no entre en peligro naturalmente la salud pública y la salud de todas las personas y de todas las personas musulmanas, ¿no? Entonces se ha intentado compaginar el consenso teológico del Islam con que no entre en peligro la salud pública en general y la salud de las personas musulmanas. Lamentablemente, ahora prácticamente todos los países, mm, creo que actualmente son todos los países de mayoría musulmana, ya tienen personas afectadas. E incluso, por ejemplo, sé que ayer hubo la primera persona contagiada de Libia, que pese a vivir una situación de conflicto bélico, y que eso es un país pequeño en cuanto a población, sí que lamentablemente ha padecido su primer contagio en el país del norte de África. Y siendo, como ya todos sabemos, Irán uno de los países más afectados, uno de los países con más contagios. Segundo. Sí, uno de los países con más contagios, que es el caso de Irán. Y en este directo también podremos conocer un poco la situación del coronavirus país a país, de los países de mayoría musulmana. Y esta digamos, pandemia o estas situaciones de epidemias, digamos, no son ajenas a la historia del Islam o a la historia de los países de mayoría musulmana.
Ya pasó una primera e importante pandemia para la comunidad musulmana en la época de Omar ibn al-Khattab, uno de los Khulafa Rashidun, de los califas bien guiados, que fue precisamente el segundo, después de Abu Bakr y después del profeta del Islam, que la paz sea con él. Y se especula que en esta primera epidemia que pasó en la historia del Islam, la primera persona, o digamos el número de personas que fueron afectadas se cifra en unas 30.000, y en esta situación de pandemia que padeció, digamos, en la primera fase de la historia del inicio del Islam, hubo un primer confinamiento, que es lo que actualmente se situaría en la zona de Siria, de Arabia Saudí y de toda la parte del Golfo Pérsico. Y en esta época de Omar ibn al-Khattab ya se ordenaba a quedarse en su pueblo, a quedarse en su ciudad, a las personas y a la comunidad musulmana. Pues históricamente esta es una de las primeras pandemias que lamentablemente tuvo que sufrir la comunidad musulmana en época del segundo califa de Omar ibn al-Khattab, y que se data de que se llevó la vida de unas 30.000 personas. A partir, digamos, de este primer hecho histórico de pandemia, se considera que la mayor parte de la comunidad musulmana ya está, o al menos ya ha interiorizado la idea del confinamiento, que yo creo que es la mayoría de las personas están respetando este confinamiento, salvo de algunas excepciones y de algunos casos que también iremos hablando durante este directo. Y ya se ha tomado la idea, ¿no?, de este primer hito histórico de pandemia en la historia del Islam, de la idea de que sería un riesgo el hecho de entrar en reunión, o el hecho de no recluirse en su pueblo, en su ciudad y en el hogar de cada uno. Entonces este primer hecho nos ayuda a entender que las epidemias y las pandemias ya es algo por lo que pasó, y tanto los gobernantes como los gobernados normalmente se lo tomaron en serio, y ya habían interiorizado pues la idea de confinamiento en tiempos de pandemia, como es el que actualmente estamos viviendo, por ejemplo, aquí en España y en muchos otros países del mundo. Y vamos ahora a ir a hacer un viaje, digamos, a la actualidad, de cómo la pandemia, de cómo esta situación está afectando a la tradición musulmana, y ya está también afectando a determinadas tradiciones y determinados ritos dentro del Islam. Hola Jawad, bienvenido a la charla. Por una parte, empezaremos por el primer pilar del Islam, que es la oración. En este pilar, digamos, el tema más afectado ha sido y digamos la medida que más controversia ha generado es el hecho de cancelar los rezos, ¿no? Se sabe que los rezos, sobre todo, o los rezos en mezquita, los rezos en grupo, son de algún modo o una directriz obligatoria. Lamentablemente, ante el coronavirus, muchos países de mayoría musulmana y muchos teólogos llegaron a la conclusión de que los rezos suponen un peligro, y que en consecuencia también se tuvieron que cancelar los rezos colectivos
en las mezquitas. Es el caso, por ejemplo, en países como Irak, Irán y Marruecos, donde se tomó la decisión de suspender pues, todos los rezos colectivos, que previamente ya lo había hecho Irán, viendo la situación tan grave por la que estaba pasando el país. Y aquí en España, por ejemplo, la Comisión Islámica de España también decidió suspender todos los rezos colectivos por el bien de la comunidad musulmana y también de la salud pública en general. Yo creo que incluso antes de o incluso el mismo día de que se decretara o se anunciara el estado de alarma en España, la Comisión Islámica de España ya había anunciado suspender, por ejemplo, el rezo de ese mismo día, que era el viernes 13. Lo del viernes 13 ya en sí no es una buena fecha para los supersticiosos y supersticiosas, y precisamente ese día en que se decretó el estado de alarma, la Comisión Islámica de España pues, decidió ese mismo día suspender, por ejemplo, el rezo del Jumu'ah, el rezo del viernes. Y también un punto importante es que según el Islam, precisamente estas suspensiones están debidamente justificadas por razones médicas y sanitarias, ¿no? En este caso de epidemia global es perfectamente justificable, y ha habido un consenso generalizado dentro de la teología islámica pues de suspender lo que serían los rezos colectivos. Sí, exactamente. Se declaró el sábado 14, y me acuerdo que el viernes por la tarde el presidente Pedro Sánchez la anunció. La anunció para que entrara en vigor al día siguiente del sábado 14 de marzo. Y ahora vamos a cambiar de pilar del Islam, de cómo pues desde este otro pilar del Islam, que es el peregrinaje, pues lamentablemente también ha habido consecuencias y afectaciones, porque como ya todos sabemos, el peregrinaje pues se reúne muchísima gente, sobre todo en el peregrinaje mayor, el Hajj, pero en la Umra, en el peregrinaje menor, también se reúnen muchísimas personas en el caso de la Meca. Y en consecuencia de ello, pues lamentablemente desde el pasado 27 de febrero, las autoridades saudíes decidieron suspender de manera temporal, y también se especula que para bastante más tiempo del que se preveía, lo que sería la Umra, ¿no? La peregrinación menor a la Meca, así como las visitas a la Medina, que es donde está la mezquita del profeta, que la paz sea con él. Y la Umra pues se ha visto, las autoridades saudíes se han visto pues ante la obligación de tener que suspender de manera temporal la Umra o el peregrinaje o la peregrinación menor. Creo que todos hemos visto unas imágenes realmente inéditas y tristes al mismo tiempo, sobre todo para nosotros, la comunidad musulmana, de ver las imágenes de la Meca y la Kaaba, que son el principal lugar sagrado del Islam, vacías totalmente, solo con guardias de seguridad intentando pues, vigilar el lugar sagrado. Y es francamente unas imágenes pues inéditas en la historia del Islam, y que diría también en la historia de la humanidad, una Meca, una Kaaba totalmente vacía, ¿no? Y todo esto, el hecho de la suspensión temporal de la Umra, nos hace pensar de que el Hajj, el peregrinaje mayor,
pues lamentablemente no se podrá realizar, pese a que más o menos había unas 60.000 personas musulmanas que habían solicitado el permiso para participar, pero varios teólogos, digamos, no descartan de momento la posibilidad de cancelar el peregrinaje de este año, que coincidiría con finales de julio, ¿no? Este año coincide con finales de julio del calendario gregoriano. Precisamente en anteriores ocasiones, como lo que mencionábamos al principio de la pandemia que se tuvo que vivir en la época de Omar ibn al-Khattab, uno de los califas bien guiados, también se tuvo que cancelar el peregrinaje, por lo que no sería la primera vez en la historia del Islam que un hecho así tristemente vuelva a suceder. Y vuelvo pues, a insistir en la misma idea, ¿no? De que varios teólogos pues, no descartan la posibilidad de que este año, lamentablemente a finales de julio, no se vaya a poder celebrar uno de lo que es uno de los pilares del Islam, si se puede uno o una permitírselo económicamente, de realizar el viaje del peregrinaje a la Meca. Otros peregrinajes también se han tenido que suspender. Hay peregrinajes que son de mucha importancia dentro de la rama chií, y también estos peregrinajes que se tienen lugar en la ciudad de Karbala y Nayaf, pues también se han tenido que suspender por parte de las autoridades iraquíes, lo mismo que he comentado antes con la Ombra, porque también se suponía que era un riesgo para las personas, y en consecuencia pues también se han suspendido los peregrinajes dentro de la rama chií de las ciudades de Nayaf y Karbala. Aún no se ha anunciado oficialmente la cancelación del Hajj, pero varios teólogos apuntan de que lo más seguro es que se cancele este año el peregrinaje mayor, por lo que tenemos que estar atentos y atentas a las noticias, porque veo aquí un usuario me lo está preguntando, atentos, pero varios teólogos no descartan, hoy por hoy no descartan la posibilidad de que se tenga que cancelar el Hajj, el peregrinaje mayor. Y otras actividades de naturaleza análoga a lo que es el tema del peregrinaje, también fueron cancelados los Meusim, que serían como traducido como festivales o temporadas. Se traduce mucho como festivales, ¿no? Una época de reunión, de congregación religiosa en Marruecos, donde se visitan santuarios y que se celebra anualmente en Marruecos, pues también han sido cancelados por las autoridades marroquíes, por lo que lamentablemente este año no se van a poder celebrar los Mausim en Marruecos. Por otra parte, hablando de Marruecos, el cierre de las mezquitas despertó cierta controversia, si bien han sido fenómenos puntuales y no se pueden generalizar, lamentablemente, porque hubo un predicador que fue arrestado por las autoridades, ya que él consideraba que el cierre de las mezquitas era algo haram, era algo prohibido en Islam, y esto obviamente suponía un peligro para la seguridad de los ciudadanos y la seguridad del Estado, incluso, no solo de los ciudadanos, y
se procedió a su arresto porque ni se respetaba tampoco lo que ya se había anunciado por parte del Consejo de Ulemas en Marruecos, de que evidentemente la suspensión de los rezos colectivos en las mezquitas venía a raíz de la situación de epidemia, y que se tiene que priorizar también la salud pública de las personas musulmanas y de las personas en general, por lo que era pues necesario y teológicamente justificado el cierre de las mezquitas. Este es todo lo que sería, bueno, en relación a este pilar del Islam del peregrinaje. De momento, como ya he comentado, la Umra, el peregrinaje menor, pues se ha suspendido, y al menos varios teólogos coinciden en que no descartan la idea de que el Hajj, el peregrinaje mayor, pues también se vea afectado, y en consecuencia tristemente cancelado para este año, y que no se podría celebrar a finales de julio. Bueno, tendremos que seguir las noticias y seguir atentos a este tema del Hajj o peregrinaje mayor. Por otra parte, hay otro pilar importante del Islam que se ha visto de algún modo afectado, o sobre todo afectadas las personas que más podrían verse beneficiadas por la limosna, por el zakat. Sabemos, por ejemplo, en Marruecos, la, se suele dar limosnas, por ejemplo, en las salidas de las mezquitas, en determinados puntos de reunión religiosa, en determinados santuarios. Lamentablemente, las personas necesitadas pues no van a poder beneficiarse de esas ayudas, que eran sin duda alguna muy necesarias para ellas, por una parte en vista de las recomendaciones ya a nivel global, no solo de los países de mayoría musulmana, de a nivel global, de no intercambiar monedas y billetes. Lamentablemente, ante esta situación, hola Luceina, bienvenida al directo. Ante esta situación, pues muchas personas pues se ven, muchas personas necesitadas pues no pueden disfrutar o no pueden beneficiarse de la limosna, debido o como consecuencia también de la cancelación de los cierros, de los rezos colectivos en Marruecos y muchos otros países de mayoría musulmana. Y vamos ahora al siguiente pilar del Islam, que es el ayuno o el Saum del mes de Ramadán, y que hay que anunciar que precisamente quedan 30 días, o sea, un mes para el inicio del Ramadán, porque todo apunta a que el Ramadán empezará el 24 o el 25 de abril del próximo mes del calendario gregoriano, por lo que solo falta un mes para el inicio del sagrado mes de Ramadán. Y si bien el Ramadán es un ejercicio de trabajo, sobre todo interior, sí que ante la noticia de cierre de las mezquitas, sí que lo más seguro, o muchos teólogos coinciden en que no es recomendable tampoco realizar los iftars colectivos, ¿no? Los iftars colectivos que se realizan, por ejemplo, en determinadas mezquitas en Marruecos, o incluso en otros centros como por ejemplo los que pueden haber aquí en España, de realizar pues iftars y rupturas de ayuno colectivos. Veremos cómo se desarrollan las noticias, y esperemos que ya por la fecha del inicio de Ramadán al menos sea posible que se pueda, o nos podamos reunir
pues para celebrar la ruptura del ayuno, que es una fecha muy, muy importante. Y precisamente en el día de hoy, que es 25, sí, 25 de abril, pues queda un mes para el inicio del sagrado, del sagrado mes de Ramadán. Sí, efectivamente, lo que comenta una usuaria, lo más seguro es que también se vea afectado también todos los rezos colectivos, incluidos los rezos del Ramadán, del Tarawih, porque solo falta un mes y creo que todos los expertos apuntan de que esta situación va para largo, al menos aquí en España. El estado de alarma se acabaría, me parece, que en Semana Santa, el 12 de abril, y es demasiado pronto, creo yo, para de algún modo volver a la normalidad, por lo que creo que no vamos a vivir un Ramadán como el que se vive en años anteriores de reunión, de tarawih, de iftars colectivos. Em, por otra parte, sí que ahora que he acabado con los eh, pilares del Islam, digamos, de cómo afectan, obviamente el último pilar que quedaba era la profesión de fe, que naturalmente no... creo que igual es el único pilar que no se ha visto de algún modo afectado, ¿no? por la situación de pandemia. Otras prácticas o rituales dentro de la religión musulmana que también han despertado mucho debate teológico, eh, son, por ejemplo, el controvertido tema de la incineración. Eh, Como ya se sabe, la incineración no está permitida en el Islam, por lo que, por ejemplo, en la ciudad iraní de Qom, que también es una ciudad con una historia importante, las personas fallecidas fueron envueltas en plástico y se tuvieron que cubrir de cal. No se pudo realizar el rezo colectivo del Ghaib, que sería el rezo del ausente, precisamente porque los familiares de los fallecidos, de las personas fallecidas, se pusieron en cuarentena, ¿no? Las autoridades recomendaron que ese rezo se puede celebrar de manera en el hogar de los familiares y sobre todo poniendo de relieve la salud de las personas musulmanas, ¿no? Que es lo que los teólogos indicaron que en estos casos de epidemia global no se puede, digamos, no se puede celebrar ese rezo en el entierro, y lo que hicieron pues es de algún modo cumplir el mínimo, digamos, o cumplir los mínimos en el entierro, como por ejemplo enterrar los ataúdes a varios metros de profundidad, envolverles en plástico y evidentemente se recomendó a los familiares de las personas fallecidas rezar en sus hogares. Lo mismo se hizo, por ejemplo, en Irak, que también ha sido un país recientemente afectado por el coronavirus, de envolver las personas fallecidas en plásticos antes de colocarlos en ataúdes de madera. No existían rumores en muchos países musulmanes de que no estaban siendo enterrados. Sí que estaban siendo, las autoridades desmintieron totalmente esos rumores de que no se estaban siendo enterrados. Sí que se estaban siendo enterrados, pero al menos en el caso de Irán e Irak, por ejemplo, después de colocar los cadáveres en el interior de los ataúdes de madera, pues previamente se les envolvían de plástico
se tuvieron que cubrir con cal y enterrar unos metros más de profundidad que lo normal. Algo muy parecido pasó también en Marruecos, donde pues, una de las personas que fue fallecida pues, fue enterrada bajo medidas preventivas, sin ausencia de familiares, y se instó desde las autoridades y desde la comisión o el consejo de ulemas de realizar un rezo en casa, ¿no? Y evidentemente está justificado teológicamente hablando de que se puede evitar el lavado y el amortajamiento de un cadáver necesarios en entierros musulmanes. En tiempos de epidemias se insta de hecho a evitar el lavado, el amortajamiento de los cadáveres, sobre todo porque el objetivo principal del Islam en este sentido es combatir las epidemias, porque evidentemente suponen un peligro para la salud pública y para la salud de todas las personas, y premia o se prioriza proteger las vidas humanas, ¿no? Las vidas de las personas. De ahí pues el famoso hadiz del profeta, que si escuchan que hay una plaga en una tierra, que no entren en ella, y si esta plaga llega a la tierra donde se encuentran, no salgan de ella, ¿no? Este hadiz del profeta en parte se entiende de algún modo, en parte, el cierre de las fronteras entre los países en muchos casos, y se recomienda efectivamente que uno pues, se quede donde esté, que si está en un sitio pues que se quede, si es posible, y se quede en casa, ¿no? Entonces, estos tiempos de epidemias, el Consejo de Ulemas o el consenso generalizado es proteger la vida de las personas y la salud pública, por lo que se entiende el hecho de realizar indicaciones mínimamente en el entierro de las personas. Y por otra parte, en España sí que había rumores de que las personas fallecidas musulmanas se estaban incinerando. Esos rumores no se ha podido demostrar que sea verdad. En consecuencia, sí que se han cumplido los mínimos de ser enterrados en ataúdes de madera, en los debidos cementerios musulmanes, y de que efectivamente las personas que tenían contratadas un seguro de repatriación para poder ser enterrado en sus países de origen, pues ante la situación de cierre de fronteras debido a la pandemia global, pues evidentemente no se ha podido celebrarse. Sí, gracias por el comentario, sí, porque se entiende que ha sido una muerte por razón de pandemia global. Pero sí, quería, sobre todo, y también así lo han comentado responsables de la comunidad musulmana en España, de que las personas musulmanas no estaban siendo pues, respetadas el rito el debido rito. Ahora voy a intentar o pasar, digamos, a la segunda parte del directo. En esta segunda parte del directo intentaré explicar un poco cómo es la situación del coronavirus, o cómo lo está viviendo más o menos país por país, o al menos los principales países de mayoría musulmana. Empezaré por Marruecos, y por ejemplo, Marruecos es uno de los
de los países que más medidas drásticas ha tomado. Empiezo por Marruecos también porque es el país del que procedo. Um, Sin embargo, porque incluso ha tomado medidas mucho más drásticas que incluso China, ¿no? Por ejemplo, se ha interrumpido el transporte prácticamente en su totalidad, salvo debidas autorizaciones de transporte de alimentos, de, de bienes necesarios para el confinamiento, y también se solicitó el confinamiento. No solo se solicitó el confinamiento, sino que se declaró el estado, el estado de alarma sanitaria también en Marruecos, que se decretó desde el 20 de marzo. Uno, pues como en España, puede ir a comprar comida, medicamentos, y necesitaría pues solicitar un permiso especial pues para poder ir a su, a su, a su puesto de trabajo. En Marruecos, por ejemplo, muchos vuelos también se tuvieron, bueno, muchos vuelos no, se interrumpió todo el tráfico aéreo y marítimo, prácticamente en su totalidad, excepto vuelos debidamente autorizados para fines como ayuda militar o ayuda humanitaria o finalidad militar. Por ejemplo, también en Marruecos se cerraron las escuelas, las universidades, se cancelaron todos los eventos deportivos y culturales, e incluso se han prohibido las reuniones públicas de más de 50 personas. Otras cuestiones importantes en Marruecos que pasaron, y es que, por ejemplo, el famoso festival de Mawazin también se tuvo que cancelar. Es un festival que es uno de los mayores eventos del país, y quizás uno de los festivales de música más conocidos de Marruecos, también se ha tenido que cancelar. También se ha tenido tristemente que cancelar un festival de referencia a nivel mundial de música religiosa y de música sagrada, que es el Festival Internacional de Fes. Es un festival que es referente mundial en su ámbito. También se tuvo que cancelar este festival en vista de la situación del coronavirus, y también al ser un festival de referencia en Marruecos, como es el Festival de Música Sagrada de Fes, pues ha sido una noticia francamente triste, ¿no? Eh, como he comentado anteriormente, en Marruecos también se tuvieron o se decretó el estado de alarma desde el 20 de marzo. En España fue una semanita como previamente, y, y es como la situación parecida a la que hay en España, ¿no? Se puede uno ir a comprar comida, medicamentos y pedir, bueno, eso sí que es un poco diferente. Por ejemplo, en Marruecos sí que se tiene que pedir una atestación con un permiso, pues para poder ir a, a uno a su puesto de trabajo. Vamos a intentar mirar un mapa que es realmente eh, muy interesante. Voy a coger así. Sí, este es un mapa que es del Johns Hopkins Institute de Estados Unidos, que nos permite obtener datos más actualizados de la situación de las personas contagiadas del coronavirus en todo el mundo. Incluso es mejor que los datos que podemos obtener de la Organización Mundial de la Salud, porque es un gráfico que está muchísimo más actualizado. Eh, Incluso a cada día se actualiza. Por ejemplo, aquí en Marruecos podemos ver que hay 170 casos confirmados y 5 muertos, ¿no? Pues
podemos ver todos estos casos de manera muy actualizada, al día, e incluso hay una lista de personas o digamos de países más afectados por el coronavirus, o al menos con más casos confirmados. Como ya sabemos, pues España lamentablemente es uno de los países más afectados. Hace poco ha sido superado por los Estados Unidos con más casos. El primer país de mayoría musulmana que encontramos es Irán, que tiene también un importante número de afectados. Y también otros países como por ejemplo Reino Unido, que cuenta con una importante comunidad musulmana, pues también tiene muchísimas personas afectadas por el coronavirus. Y el siguiente país de mayoría musulmana que podemos encontrar es Turquía, ¿no? Turquía es el segundo país de los de mayoría musulmana pues más afectado por el coronavirus. También lo importante de este gráfico, también podemos obtener información sobre personas también que se han podido recuperar, ¿no? Si bien España ahora es el segundo país, hoy tristemente ha superado a China en número de personas fallecidas. Sin embargo, aquí podemos encontrar que el número de personas recuperadas pues, es de más de 5.000, que es superior al de personas que han fallecido. Y volviendo pues a los países de mayoría musulmana, que ahora estoy explicando cómo están siendo afectados por el coronavirus, y antes pues explicaba la situación de Marruecos. Ahora voy a explicar brevemente la situación de Argelia, que cuenta con unos 264 digamos, casos de personas contagiadas, con una veintena de muertos, de fallecidos. Argelia también, al igual que Marruecos, ha suspendido todos los enlaces aéreos y marítimos, digamos con el objetivo de frenar o detener el coronavirus. También se ordenó una suspensión excepcional de todos los pasajeros aéreos y marítimos. Sin embargo, también se está llevando un plan digamos, lo podríamos llamar de repatriación de ciudadanos franceses que actualmente vivían o viajaban a Francia, y de ciudadanos argelinos que a su vez pues, estaban localizados en Argelia. Túnez también es otro país que está siendo afectado por el coronavirus. Tiene una cifra de 119 personas contagiadas, y también el país ha decretado una especie de bloqueo general desde el 20 de marzo, y si bien digamos no se han reportado muchas personas fallecidas, solo tiene 4. Por ejemplo, los tunecinos continuaban acudiendo en masa al Souk el Blad, que es un zoco muy famoso de la capital tunecino, porque en esta capital, o al menos para los tunecinos, son muy importantes algunas hierbas medicinales que se valoran, digamos, de manera positiva por la población para prevenir la gripe invernal, que como se sabe comparte algunos síntomas con la gripe o con el virus del COVID-19. Otro país, o el país vecino de Túnez, que es Libia. Libia, justamente hoy, porque ayer lo consulté y no tenían ningún caso, precisamente hoy pues han tenido su primer caso de coronavirus, y puesto que hay una situación de conflicto bélico, el gobierno de acuerdo nacional
dijo que los enlaces aéreos también se suspenderían. Eh, debido al COVID-19 y digamos, esta suspensión de enlaces no ha sido, digamos, contrariada por la administración rival en el país. Sabemos que debido a la situación de conflicto bélico hay dos gobiernos en Libia, pues de algún modo que están en disputa por la legitimidad en el país. Y eso también estableció, o se establece al menos en el caso de Libia, un curioso, o al menos un curioso toque de queda que es de 6 de la tarde a 6 de la mañana. O sea, la situación no está de emergencia nacional, pero sí que hay un toque de queda. Por otra parte, en cuanto a Egipto, que es otro de los países afectado por el coronavirus, tiene más de 400 personas contagiadas. ¿Y qué es lo que estableció el país? Egipto estableció instrucciones de cerrar escuelas, universidades durante 2 semanas para evitar el contagio, para evitar la propagación del coronavirus. Y también decidió cerrar las puertas de las mezquitas y de las iglesias en Egipto, que tiene una importante comunidad copta, que es cristiana, siguiendo ya un poco lo que ya habían hecho otros países, pues de tristemente cancelar o cerrar las puertas de las mezquitas. En cuanto a Turquía, que es un país que al principio no ha presentado casos, digamos, no presentaba muchos casos de coronavirus. Ahora vemos que tiene más de 1800 y ningún caso, digamos, que se ha podido recuperar, y con 44 muertes. Eh, También el ministro de Sanidad del país expresó que 2 de los nuevos casos o recientes, o que al menos los primeros casos eran en mayor parte casos importados, no eran casos locales de personas, pues, que habían viajado a Europa o incluso a Estados Unidos. Otros musulmanes regresaron también a Turquía de una peregrinación de Arabia Saudí, y también se tuvieron que poner en cuarentena por la posibilidad de que también fueran personas que hayan contraído el contagio del coronavirus. Ahora explicaré la situación en Sudán, que es otro país de mayoría musulmana, que en estos 2 días prácticamente ha empezado a tener sus 3 primeros casos. Es un país que está muy preocupado por la situación, debido a que su sistema sanitario, pues, presenta importantes carencias, por lo que las autoridades están muy preocupadas de que este virus en este país de Sudán, pues, se pueda expandir. También tuvo que cancelar la reunión o suspender la reunión de gente, incluyendo también ceremonias religiosas. Y el país también procedió, pues, al cierre de fronteras y de aeropuertos. Ahora hablaré de la situación en Jordania, que tiene más de 150 casos confirmados. Naturalmente, si tenéis alguna pregunta, comentario, cualquier cosa, pues lo podéis
la podéis plantear sin ningún tipo eh, de timidez, o podéis preguntar lo que queráis. Y bueno, seguiré explicando la situación, o lo que le estaba explicando de la situación del coronavirus en los países de mayoría musulmana, y estaba en Jordania. Jordania también estableció un toque de queda nacional el 21 de marzo, que también limita la movilidad de su población, que son alrededor de 10 millones, y si bien solo ha superado los 150 casos, se han visto pues imágenes en Jordania de vehículos blindados pues que pedían a su población el hecho de volver a sus casas. Sé que en una hora se tiene que parar, porque en el directo del Instagram solo puedes hacer durante una hora, pero luego pues volveré para seguir explicando la situación del coronavirus en los países musulmanes, y también para si tenéis cualquier pregunta, comentario, lo que queráis preguntar. Por otra parte, en un país pues muy castigado por otro conflicto bélico como es Siria. Siria actualmente, como ya se sabe, es un país devastado por la guerra, con un sistema digamos de salud, de vivienda, de infraestructura que ha sido pues totalmente devastado durante más de 9 años de conflicto bélico o de guerra civil. Las autoridades han negado que estén intentando encubrir cualquier brote, es lo que digamos, comentado. Sin embargo, solo se ha podido informar de un caso, ¿no? De persona contagiada en este país, y que obviamente la población es consciente de que su sistema de salud y de infraestructura, que están devastados por la guerra, pues se verían realmente muy afectados por la situación del coronavirus. Otro país que también es de mayoría musulmana, que ha sufrido, digamos, los efectos del coronavirus, es el Líbano. El Líbano pues ya tiene más de 300 personas afectadas. Este pequeño país de Oriente Medio, eh, sí, guardaré el directo. Gracias. De nada, Aroa. Este país de Oriente Medio también, de algún modo, está también en un estado de alerta sanitaria, y los aeropuertos del país pues también están cerrados. Otro país de mayoría musulmana que conviene hablar es Irán, que tiene, que como he comentado anteriormente, es el país de mayoría musulmana más afectado, con unos 27.000 personas contagiadas, que tristemente hay un importante dato y muy triste, es que muere, digamos, una persona cada 10 minutos en Irán. Lo cual realmente es alarmante, que en un país como Irán pues muera una persona cada 10 minutos por el coronavirus, y que actualmente hay más de 2.000 fallecidos, ¿no? hasta la fecha en el país, en este país de Oriente Medio. Por otra parte, un tema que también ha sido comentado sobre Irán, y es que Estados Unidos ofreció asistencia humanitaria al que técnicamente no es un país muy amigo, o al menos muy amigo
porque ha habido un conflicto muy complicado recientemente con el asesinato de uno de los responsables de las fuerzas armadas iraní, y obviamente el líder supremo Ali Khamenei de Irán rechazó la oferta de recibir ayuda humanitaria de Estados Unidos por cuestiones obvias de que estaban, o de que anteriormente estaban en una situación que no era de país amigo, y en consecuencia pues el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, pues rechazó la oferta pues de recibir ayuda humanitaria de Estados Unidos. Y el país vecino de Irak, que antes comentaba que había tenido que suspender los peregrinajes dentro de la rama chií a las ciudades de Karbala y Qom, también está, o al menos es un país que ha extendido el toque de queda en los viajes dentro y fuera de la capital, de Bagdad, al menos hasta el 28 de marzo, como medida, digamos, para prevenir el coronavirus. También ha extendido esta prohibición a, a poder, digamos, o a los vuelos, tanto entrantes como salientes, desde los aeropuertos, también hasta el 18 de marzo. Por otra parte, hablaré también de cómo está la situación de los países del Golfo Pérsico en relación al coronavirus. Kuwait, por ejemplo, también ha establecido un toque de queda con medidas muy punitivas para quien no respete este toque de queda, incluso con penas para poder ir a prisión, como es, bueno, en caso estableció el país de Kuwait, pues estas medidas muy, muy punitivas para que se respete el toque de queda, y como medida también para prevenir el coronavirus. También el gobierno suspendió digamos, la actividad de las agencias gubernamentales, de las agencias privadas, y también se anunció que esta suspensión pues también afectaría, también como pues, lo que hemos visto aquí en España, también afectaría a escuelas, a universidades, con una curiosa información de que, digamos, esta cancelación se extendió hasta el 4 de agosto, ¿no? Entonces, en Kuwait, que no llega a los 200 contagiados, pues ya anunció la suspensión de escuelas y universidades hasta el 4 de agosto. Y es, digamos, el primero de su región en establecer medidas tan restrictivas en cuanto, al menos, a la cancelación de las clases.